la historia del aguacate es muy interesante, puesto que los Salvador no acceden directamente a la planta y al fruto, no acceden a través de lo que hubiera sido esperable en una ciudad española peninsular, que es a través del comercio americano con las colonias españolas, ¿no? A través del puerto de Sevilla. Pero no, la verdad es que los Salvador consiguen su primera semilla de aguacate en Valencia, en una ciudad peninsular al sur de Barcelona, a unos 300 kilómetros de Barcelona, porque a principios del siglo XVIII, en 1716 y 17, ellos emprenden un viaje para acompañar a los botánicos franceses Jussieu, que son dos hermanos enviados por el rey de Francia, por el Jardin des Plantes, a herborizar por la península ibérica, y una de sus primeras etapas es ir a Valencia, porque en Valencia, estamos a principios del siglo XVIII, en Valencia hay un aguacate sembrado en el convento de los franciscanos de la ciudad de Valencia desde el siglo XVI, que los franciscanos han mantenido vivo el árbol y sus sucesivos hijos del árbol. Esto sí, los franciscanos trajeron el aguacate directamente desde México, probablemente desde Tlatelolco, en donde, como sabéis, hay el segundo gran convento franciscano, después del que fundan en la vieja Tenochtitlán, en el margen de la vieja Tenochtitlán, fundan inmediatamente el convento de Tlatelolco, en donde había, por supuesto, huertas y donde probablemente de allí proceda el aguacate inicial que los franciscanos llevan a Valencia. El aguacate de Valencia se había hecho famoso en la botánica europea del siglo XVI porque un botánico holandés, Clusius, había pasado por Valencia y lo había descrito por primera vez. La ignorancia, y esto es un punto que por eso me gusta esa historia del aguacate, hasta qué punto a principios del siglo XVIII se ignoraban aún muchas cosas relativas a la planta, entre otras cosas el nombre. Por ejemplo, es muy curioso que El Salvador, cuando van a Valencia, él lleva un diario del viaje escrito en catalán, que es el mismo idioma que se habla en Barcelona que en Valencia, pero Salvador anota que es una persea, porque es como le había llamado a la fruta Clusius, que es una persea, dice, pero que aquí en Valencia llaman aguacate. Él está convencido que aguacate es una modalidad dialectal del nombre que los valencianos le dan a la planta. Hasta aquí el punto de ignorancia en ese momento. Pero se hacen con una semilla y la plantan en su jardín de San Joan d'Espí y a partir de ahí la reparten a todos sus corresponsales europeos. Son los grandes difusores del conocimiento de la planta del aguacate al resto de Europa, por este accidente tan complejo, ¿no? Y tan lleno todavía de lagunas en el conocimiento, ¿no? Por lo tanto, el objeto aguacate, el pliego que se ha conservado, en realidad nos está contando una historia muy compleja acerca del conocimiento, pero también acerca de la ignorancia de la ciencia europea con respecto a la naturaleza no europea, la naturaleza exótica, ¿no? Y por lo tanto a mí me parece que el pliego del aguacate es una de las cosas que me gusta siempre destacar entre esos 30.000 objetos del gabinete, porque me parece que nos acerca un poco a los mecanismos por los que se fue progresivamente construyendo conocimiento acerca de la naturaleza americana.